El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente reconoció públicamente que se equivocó respecto al dictador Putin, y por eso ha llegado el momento de pasar de la llamada diplomacia a un apoyo decidido a Ucrania. Hoy Trump declaró que Estados Unidos continuará e incluso aumentará el suministro de armas a Ucrania, y no solo defensivas, sino también ofensivas. Además de esto, Trump anunció una declaración importante sobre sanciones contra Rusia y el aumento de la presión sobre el Kremlin. Y sobre este tema escribe que Trump finalmente reconoció su propio error. Putin no es una persona razonable, y tratar con él es no tener respeto por uno mismo. Y muchos analistas dicen que el carácter de Trump nos indica que, cuando llega a esas conclusiones, a Putin le puede ir muy mal. Soy Alexei Pichi. Hoy es 11 de julio, a continuación todo en orden. Aquí hay mucha información muy interesante. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción de este video y ahí publicamos las noticias en cuanto llegan. Entonces recordemos que precisamente a Winston Churchill se le atribuye la frase de que se puede confiar en los estadounidenses y que al final harán lo correcto, pero solo después de haber agotado todas las demás opciones. Dicen que los estadounidenses siempre hablan mucho, pero cuando ya se han usado todas las herramientas diplomáticas, finalmente empiezan a actuar. Lo mismo se debe esperar del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya indulgencia hacia Vladimir Putin en el tema de Ucrania ya ha durado demasiado tiempo. Según sus recientes declaraciones, Donald Trump finalmente comienza a comprender con quién está lidiando en realidad. Si quieren saber la verdad, Putin siempre nos está engañando con tonterías. Siempre es muy amable, pero como resultó, todo eso no tiene sentido. Esta es una cita de Donald Trump que él mencionó esta semana. Y aquí simplemente quiero recordar cómo en este canal de YouTube discutimos juntos lo que le encontraron a Putin. Después de todo, ¿en qué cuerdas del alma de Trump hay que tocar? Putin siempre es amable, Putin siempre elogiaba a Donald Trump, Putin siempre aseguraba a Trump que solo con él en pareja finalmente podrían llegar a un acuerdo. Como diciendo, todos los presidentes eran malos, llegó el santo Trump y con él seguro que se pondrán de acuerdo. Y todo este tiempo, Putin intensificaba los bombardeos en Ucrania sin considerar negociaciones adecuadas. En mayo de este año, Putin ya gritaba que estaba listo para negociaciones directas con Zelensky sobre el alto al fuego. Pero Trump decía que él iría a esas negociaciones en Estambul sin problemas. Pero después el propio Putin rechazó esas negociaciones, inventando una gran cantidad de demandas absolutamente poco realistas tanto para Ucrania como para Occidente. Y aún así Putin seguía y sigue mintiendo sobre que está listo para negociar. De esta manera, al caer bajo la influencia del presidente de Rusia, cuya adulación solo es una táctica para ganar tiempo y continuar la guerra agresiva contra Ucrania, un vecino inocente. Al parecer, Trump se volvió más perceptivo y finalmente comprendió la realidad de la situación. El lunes, él ordenó el envío de misiles Patriot, que habían sido temporalmente bloqueados por el Pentágono para reforzar la defensa aérea de Ucrania, la cual ha sufrido gravemente por los intensos ataques de drones y misiles. Esa es una dosis de realismo, por supuesto bienvenida, y ahora debe traducirse en la reanudación de la participación de Estados Unidos en la guerra, tanto en términos de suministro de nuevas armas como en el endurecimiento de las sanciones contra Rusia. El error del presidente Trump consistió en subestimar absolutamente la profundidad del compromiso del dictador Putin con la aventura militar que inició en febrero del año 2022, o para ser exactos, desde principios del 2014. Mientras que Donald Trump consideraba la guerra de Rusia contra Ucrania como un conflicto estéril y sin sentido que se podía resolver así de fácil. Generalmente en 24 horas, como una transacción inmobiliaria en Manhattan, principalmente a expensas de Kiev. Como entendíamos, Putin veía y sigue viendo en esta guerra una misión sagrada. Es decir, para Trump y Putin son dos guerras completamente diferentes. Para Putin solo es aceptable el retorno total de Ucrania a la esfera de influencia rusa. Y además, como dice la cita, Putin no solo está decidido a convertir a su vecino del sur en un vasallo. En el mejor de los casos, él destruiría a Ucrania como Estado independiente y la volvería a incorporar a Rusia. Esta ambición absorbente ha cultivado en Putin una gran tolerancia al dolor, incluso si es ajeno.
A pesar de las pérdidas en combate, con muertos y heridos que se acercan al millón, la máquina militar rusa no solo sigue funcionando, sino que además está ganando impulso. La producción de vehículos blindados, municiones y drones está prosperando. El miércoles, más de 700 drones explosivos y objetivos falsos fueron lanzados sobre Ucrania. Se espera que los ataques con 1000 drones se vuelvan la norma. Putin cree que solo necesita mantener a Trump a distancia mientras él termina su trabajo. Y esto una vez más confirma que Trump ya lo tiene todo. Simplemente todas las razones para finalmente desenmascarar al dictador y usar el enorme poder de los Estados Unidos de América para salvar al pueblo ucraniano. Y hagámoslo así, para castigar al dictador ruso, no solo por la guerra contra Ucrania, sino también, hablando en el lenguaje de Trump, por la humillación personal de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos debe apoyar el proyecto de ley del Senado que prevé sanciones secundarias contra los países que financian el esfuerzo bélico de Rusia comprando su petróleo y gas. Y hay que entender que estos países no solo incluyen a China, India y Turquía, sino también a algunos países europeos. Seamos honestos, varios países europeos como Hungría, Eslovaquia y en parte Alemania siguen comprando gas y petróleo ruso. Quizás también sea necesario presionarlos para que finalmente dejen de hacerlo. El régimen de sanciones también tiene muchas debilidades. Ya es hora de excluir a más bancos rusos del sistema de transferencias de dinero y transferir a Kiev los activos rusos por un valor de $300.000 millones que se encuentran en los bancos y en la Unión Europea. Es necesario volver a abrir los grifos de armas y reanudar los grandes suministros de armamento a las Fuerzas Armadas de Ucrania, como en la época de Joe Biden. Y aquí volvemos a recordar a Winston Churchill. En 1940, los estadounidenses hicieron lo correcto al apoyar al Reino Unido y la victoria en la batalla de Inglaterra demostró que valía la pena. Y, como dice la cita de hoy, defendiendo valientemente su patria a pesar de la lluvia de drones mortales que caen sobre ellos, los ucranianos también se han ganado el derecho a recibir ayuda. Por fin el señor Trump empieza a ver el verdadero rostro del adulador del Kremlin. No debe volver a dejarse convencer. Bueno, la publicación Político finalmente se pregunta si al presidente estadounidense Donald Trump ya le quedó claro que Vladimir Putin no tiene un interés serio en las negociaciones de paz y no tiene prisa por terminar la guerra en Ucrania. O tal vez la amistad de Trump con el dictador ruso, a quien el mes pasado todavía llamaba muy bueno, ya terminó. Y así, en Político llegan a la conclusión de que eso sigue siendo una incógnita, porque con Trump nunca se sabe con certeza. Y ahí es donde radica parte del problema. A continuación, una cita de Político. Su diplomacia de giros bruscos con cambios de retórica, cancelaciones, aplazamientos, ultimátums y amenazas de destrucción total es posible. Funcionaba en el mercado inmobiliario de Nueva York, pero en la arena global esto ya es un juego mucho más grande. Y Putin bien puede llegar a la conclusión, como lo ha hecho antes, de que detrás de las declaraciones ruidosas de Trump no hay mucho y que basta con esperar un poco. Kiev nunca creyó que Trump o cualquier otra persona pudiera asegurar un acuerdo de paz favorable. Pero los funcionarios ucranianos durante mucho tiempo depositaron sus esperanzas en que el presidente de Estados Unidos se irritaría cada vez más con el desafiante presidente ruso, lo que llevaría a Trump a apoyarlos de manera más significativa. No creen que Putin acepte nada excepto la rendición total de Ucrania, a menos que sea obligado a hacerlo por medios militares. Trump, por otro lado, parece creer que puede convencer a Putin de llegar a un acuerdo justo amenazando con desatar una guerra económica implacable. Él habló de esto ya en enero dirigiéndose directamente a Putin. El presidente de Estados Unidos también declaró que está dispuesto a imponer aranceles e incluso endurecer las sanciones contra Rusia si el presidente ruso no pone fin a la guerra. Pero eso fue hace 5 meses. ¿Lo llevará su impaciencia a hacer algo más? Hasta ahora casi no hay señales de eso. Aquí voy a poner puntos suspensivos. Amigos, comenten sus opiniones y conclusiones sobre las posturas de Trump debajo de este video. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like.